y vamos con las lecturas que logré concluir de abril a junio de 2025. ¡Comencemos! Hola literatus, mi nombre es María Stephanie. Sé bien que acostumbro a dividir este reporte de lecturas en dos, un video semestral, pero sucede que este año tuve una subida en los libros que concluí. Luego entonces sería un poco tedioso hacer un video con todos los libros del semestre, ¿no? De abril a septiembre. He decidido separarlo en dos partes para que no sea una tortura editar y ver este video. Así que vamos por la primera parte. Esto es Dumi Literatu. Antes de iniciar quiero advertir que es la primera vez que estoy usando este micrófono. Estuve probándolo y no me gustó el registro que hacía de mi voz porque queda un poco embotado, ¿no? A mi forma de ver. Me parecía más natural así grabarlo a viva voz hacia la cámara. Pero hoy tengo aquí casi que encima del hombro unas obras que se están realizando en la calle y esperé bastante tiempo a que terminaran y no parece ser que esto se va a extender hasta la noche. Y bueno, es mi única oportunidad en muchos días para grabar, entonces no puedo desaprovecharla. Así que me dispuse a usar este micrófono. Vamos a ver cómo queda. Espero que por lo menos se pueda oír claramente y que no queden registrados los ruidos tan molestos de la obra. Pues bien, ¿qué sucedió conmigo en la parte del año en que por lo general soy menos productiva? Como ya lo he repetido un montón de veces, tengo un hijo de meses. Es mi segundo hijo, por tanto ya sabía que el primer año de vida de un bebé es prácticamente una anulación de la vida personal de los cuidadores que están en primera línea. Así que me estaba más bien preparando para hacer incluso un paro en mis lecturas. Pensé que tal vez faltando 1 o 2 meses para el nacimiento ya no iba a leer tanto, pero no fue el caso, porque entré como en un estado de ansiedad ante la inminente improductividad en mis hobbies y asuntos personales. Así no podía dormir, comencé a sufrir de insomnio y pues de qué otra manera podía llenar esas horas vagas a la madrugada en absoluta soledad que no fuera leyendo. Claro que ahora tengo un acumulado de cansancio extremo que va sumando cada vez más horas de privación de sueño con los días, pero logré leer mucho y solucionar una lista ingente de pendientes familiares. Esa es la explicación para el trimestre de abril a junio, que en cuanto a lecturas lo viví de la siguiente manera. Abril, coronación del chileno José Donoso, lectura conjunta del grupo Existencialistas en el Club Dumi Literatu, primera novela del autor, súper recomendada para comenzar con su obra. Considero que uno de los temas relevantes en esta novela es la pérdida del sentido de la vida. Es recurrente en la literatura abordar la falta de motivación como una condena para el personaje que la sufre, pues se trata de una apatía que le lleva a perder sus privilegios y desaprovechar las muchas oportunidades de que dispone, cosa que deja en completa angustia al lector, porque el que sufre es un personaje miembro de la clase social más poderosa, herencia de una tradición familiar antiquísima que gana abolengo por contar con ascendientes de primer mundo, una familia que influyó muchísimo en la historia de la política y la economía en su país e incluso se constituyó como referente en una de las capitales más poderosas de la región, que además podrían estar representando a un gremio de gran renombre como es el caso de los juristas. Antes no era tan sencillo acceder a la educación superior, solamente los hijos de las familias más adineradas podían hacerlo y en este tipo de carreras era incluso aún más difícil, ¿no? Entonces, bueno, con todo este perfil que nos ponen,
sentir que este personaje que estaba destinado a la grandeza, ¿no? Y que contaba con todo para ello, porque esta no es una novela de decadencia económica o de empobrecimiento familiar. Aquí tenemos a Andrés Ábalos, de 54 años, un personaje que desde su juventud decidió dejar de emprender cualquier cosa, ¿no? Como de luchar por la vida, porque tiene un autoconcepto tan elevado de lo que él pueda representar en el mundo, ¿no? Que se siente un sabio. Y ante su resistencia a tomar decisiones y responsabilidades, decide explicarse a sí mismo que esta renuencia, ¿no? Que esta apatía se debe a que realmente la vida y el mundo carecen de sentido. Y él es el único que se ha dado cuenta de esto. Así, sin necesidades, ¿no? Porque tiene la vida resuelta económicamente hablando y pues nada, ninguno de sus negocios, nadie depende de él. Es el único sobreviviente de esta familia, pues en edad de estar a cargo de las cuestiones relevantes, ¿no? Como de supervisar lo que está sucediendo, pero muy de lejos, ¿no? Él confía en las personas que se encargan de que su fortuna no disminuya, ¿no? Ante esta inacción, ¿no? Esta inactividad que puede mantener a lo largo de los años, decide refugiarse en su propia burbuja y alejarse del mundo, de modo que puede habitarlo sin mezclarse con él, ¿no? No crea vínculos con nadie, salvo su mejor amigo de la juventud, amigo de la familia, que bueno, lo mantiene, pero además de él no establece relación con nada ni con nadie, ¿no? Continúa con las mismas costumbres que tenía su abuelo, en los mismos círculos que le proporcionan comodidad. No necesita esforzarse ni pensar en nada nuevo, pues así llega hasta los 54 años. Y un día, cuando descubre que su abuela está casi llegando al fin de sus días, siente que ya no va a tener a nadie más, ¿no? Que le recuerde y le venere. Ahí ya siente que está cayendo en un pozo, ¿no? Como si hubiera perdido toda la vida, porque no creó una nueva generación de su familia, no hay nadie que le suceda, no hay nadie que pueda estar ahí cuando él más lo necesita, y se desespera. Eso por ese lado, porque es apenas el personaje principal, ¿no? Tenemos otra línea, una subtrama en la novela, porque la idea del autor es mostrar el contraste entre la aristocracia en decadencia y la clase trabajadora, la clase pobre también en decadencia, ¿no? Que caen de distinta forma, pero caen. Es una excelente obra, este autor es muy sonado. De hecho, hizo parte del boom latinoamericano. Se dice que sus otras obras son mucho más complejas, ¿no? Surrealistas. Entonces, es un buen curso básico. Coronación. Tenemos vídeo de reunión en el canal. Conejo Maldito, de la coreana Bora Chang. Se trata de una antología de 10 relatos de terror y horror, podría decirse. Me parece también que está basados muchos de estos relatos en leyendas antiguas, aunque no sabría decir con exactitud de dónde, porque en principio pensé que se trataba de algo propio de la cultura coreana, pero al ver el perfil profesional de la autora, ella no es folclorista, de hecho es especialista en literatura eslava y tiene una maestría en literatura rusa. Y si tú te olvidas que ella es coreana mientras estás leyendo muchos de estos relatos, perfectamente podrías trasladarlos a Europa del Este, ¿no? Qué sé yo, a la edad de bronce, a estos bosques insondables, con este misticismo y estas cosas de las religiones paganas de antaño. Por ello no me atrevería a dar un veredicto final. Lo cierto es que están muy buenos y sí tienen algunos crítica social y otros estructura de cuentos de hadas oscuros. En todo caso, se trata de historias turbias e interesantes. Muy recomendado. La larga marcha, de Stephen King, publicada en 1979 bajo el seudónimo de Richard Bachman, quiso hacer un experimento a ver si sus historias se vendían
simplemente por la fama de su marca, ¿no? De su nombre, o si realmente eran muy buenas. También este fenómeno se dio a un consejo de su editor, porque en esa época no era rentable publicar más de un libro al año, ¿no? Por autor. Y ya saben el ritmo vertiginoso en el que escribe Stephen King. No lo había notado, pero ya estoy luciendo un poco fantasmal. Y es que dependo de la luz natural, el sol me está atacando en regla. Antes de ser descubierto, Richard Bachman logra publicar 7 obras. Rabia de 1977, La larga marcha de 1979, Carretera maldita de 1981, El fugitivo de 1982, Maleficio de 1984, Los reguladores de 1996 y Blaze en 2007. Últimamente me he decantado por leer a Stephen King en portugués, porque en el portugués de Brasil se traducen de forma más fidedigna las expresiones coloquiales. Pues claro que adaptado a Brasil, pero se entiende la sensación que deja este tipo de diálogo y lo que este tipo de expresiones quieren decir de cada personaje. Me parece que en español como que intenta reducirse el impacto de las palabras soeces, ¿no? Como que se embellece un poco. Trata de que suene un poquito más sofisticado, que sí tiene groserías y expresiones vulgares, pero no suenan tanto como sí suenan en portugués. Y por lo que he leído es así en el idioma original. Dije esto porque la intención del autor era ser un poco más crudo en los libros firmados bajo el seudónimo de Richard Bachman, pero no es el caso. Me parece que en La larga marcha hay personajes habituales en los otros libros de Stephen King. La cosa aquí es que el ambiente es tan claustrofóbico y la situación es tan de vida o muerte a lo largo del libro, amenaza constante que no cesa, porque se trata de un país distópico en el que chicos de bajos recursos se inscriben en un reality show que trata de una caminata hasta la muerte. Van cayendo por cansancio y van siendo eliminados y solamente puede sobrevivir uno. No importa qué tantos días se tarden, hasta que el último esté en pie, ahí se declara que la marcha ha culminado. Bajo este contexto, claro que, bueno, jóvenes en una situación de estas van a ser groseros todo el tiempo, ¿no? Entonces hay más cantidad de vulgaridades, pero no quiere decir que no haya este tipo de personajes o de expresiones en sus otros libros. La persona que logra hacerle confesar es un fan que, bueno, contra este fan el autor no dice nada hasta la publicación de su libro La mitad oscura, que es en donde expresa la frustración que le generó haber sido descubierto. La casa de las bellas durmientes de Yasunari Kawabata, un libro incómodo por su premisa, porque básicamente se trata de una casa medio que clandestina a la que solo acuden hombres mayores y a la que solo pueden entrar nuevas personas, nuevos clientes por recomendación de amigos que ya se conozcan en la casa, ¿no? Que ya frecuenten este establecimiento y que sean de confianza. El servicio que se presta allí es la posibilidad de dormir con una joven desnuda, tan sedada que no tiene la oportunidad de despertarse sin importar qué le hagan. Nunca sabemos a ciencia cierta si las chicas saben de esto o si desconocen lo que ocurre allí. Se supone que deben ser hombres ya en la ancianidad para garantizar de alguna manera que las chicas no sean abusadas. Bueno, que penetradas, lo entendería yo, ¿no? Porque el abuso tiene muchas manifestaciones en actos que ocurren aquí. Esto fue escandaloso en la época porque imaginen, por ejemplo, proponerles esto a sus conocidos de 70 años, a ver qué pensarían, ¿no?
pues que es un acto abominable, por supuesto. ¿Qué más iban a decir? Es por esto que el libro genera cierta incomodidad, sobre todo a lectoras jóvenes, intentando sustraerme de esto para poder llegar a lo que cautivó tanto en su momento y por lo cual esta obra fue aclamada, y una de las motivaciones por las que Yasunari Kawabata se convertiría en el primer japonés en ganar el Premio Nobel de Literatura, pues quise leerlo de forma más analítica, ¿no? Y después del impacto sí hubo algo que llamó mi atención, y es que el protagonista, que es también un hombre ya de la tercera edad, que se encierra muchas noches con estas jóvenes a, bueno, a hacer un montón de cosas, se dedica en sus horas vagas a recordar a las mujeres que han hecho parte de su vida, su mamá, parejas que amó, parejas que no amó, mujeres que en las diferentes etapas etarias, ¿no?, más relevantes, en los momentos más decisivos de la vida, marcaron la diferencia, ¿no?, llevaron a ciertas cosas. Esto me hace cuestionarme la importancia que tienen las parejas en nuestras vidas, ¿no? Seamos hombres, seamos mujeres. ¿Qué tanta relevancia se le da a la vida sentimental, ¿no? ¿Cómo construye nuestra vida sentimental el rumbo de lo que vamos a hacer, pues que nuestro destino? Y ese cuestionamiento sí que me hizo pensar, ¿no? ¿Qué tanto tiempo, qué tantos años pasamos hablando de nuestros intereses románticos, nuestras relaciones, nuestras esperanzas del futuro como pareja, o de encontrar a una pareja ideal? Bueno, todo lo que gravita en torno a este asunto. El verano de la serpiente, de la mexicana Cecilia Udave, me fascinó. Una obra excelente, pero el final me dejó completamente descolocada, me parece un poco pretencioso. Siento incluso que ni siquiera a la autora le quedó del todo claro cómo se conecta ese final con el resto de la historia, y eso, bueno, me hace un poco de ruido. Pero esa es mi humilde opinión. Por favor, quienes lo leyeron me dejan sus opiniones. ¿Qué les pareció ese final? En los comentarios, en lenguaje críptico, claro, para no dejar por ahí un spoiler suelto. Se trata de un barrio acaudalado en la Guadalajara de los años 70. Aquí seguimos la historia de 5 familias que viven en casonas antiguas en este barrio y que pasan por situaciones familiares difíciles, ¿no? Cada una a su manera, durante un verano. El verano de la serpiente. Ya con esto me sentí en la gloria, porque el libro nos ofrece contexto histórico, incluso un repaso del escenario internacional, ¿no?, de la época, y cómo el país jugaba en esa dinámica de la agenda internacional de la época. También tiene cosas, claro, de la historia nacional y la dinámica de las personas de esta clase social, las relaciones vecinales en ese contexto, ¿no? Cómo se manejaban ciertas cuestiones al interior de familias así, que tienen una sola consigna, y es que nadie puede vernos caer, nadie puede ver de qué pie cojeamos, ¿no? Entonces es muy interesante. Ya se apaciguó el sol y puedo sentarme normalmente. Actos humanos de la surcoreana Han Kang. Una lectura agendada intempestivamente por haber sido esta la Premio Nobel de Literatura del año 2024, y no decepcionó. Aclaro que es la única novela que he leído de la autora, por tanto no puedo extender mi juicio a otras de sus obras. Me queda perfectamente claro que mi fascinación por esta obra se debe a que soy abogada humanista, aunque a los otros chicos del club también les encantó desde sus diferentes áreas de conocimiento y sus experiencias y demás. Esta fue una lectura conjunta del grupo Nipones. Trata esto sobre un genocidio y la violación sistemática de derechos humanos por parte del Estado surcoreano, del gobierno de turno, una dictadura en la ciudad de Gwangju,
que aquí voy a dejar el dato correcto, tanto de la ciudad como del periodo de tiempo que abarcó estos desmanes por parte del ejército, al igual que el número de vidas que significó, vidas de ciudadanos desarmados. Que me supo esto América Latina, ¿no? Una dictadura, el ejército castigando y el foco principal, estudiantes y docentes. Han Kang recopila testimonios ficticios de sobrevivientes, ¿no? Va desde estudiantes hasta miembros de sindicatos o trabajadores de organizaciones humanitarias u organizaciones sin ánimo de lucro o periodistas que estaban desde sus roles en cosas diferentes, ¿no? Que en cuestiones diferentes cuando se desató la barbarie. Pero no solamente es la narración de los hechos lamentables, sino una especie de mezcla de lo que sucedió con cosas surrealistas, ¿no? Cosas que rescatan algo de la cosmovisión surcoreana, que espiritualismo, que bueno, tanta cosa es difícil de explicar, vale la pena leerlo. La bruja Lois de Elizabeth Gaskell, una joven inglesa en pleno siglo XIX, hija de un pastor anglicano, queda huérfana y debe desplazarse hasta Estados Unidos, donde reside su tío materno, único sobreviviente de la familia, única persona que puede hacerse cargo de ella. El problema es que la comunidad religiosa en donde vive este tío profesa un puritanismo extremo que es radical, y por tanto todo lo que esta chica es, todo lo que representa, será visto como una amenaza por los miembros de esa comunidad, principalmente por la esposa de su tío. Es un sufrimiento este libro, que la chica llega pues que muy feliz, ¿no?, a intentar entrar en esta familia, a generar simpatía entre sus primos y agradarle a esta tía política, pero bueno, se va soltando y va contando cosas, que costumbres, tradiciones. Cuenta incluso este juego navideño de la manzana, ¿no?, que muerdes la manzana, la arrojas hacia atrás, bueno, algo así, y puedes ver en el espejo el reflejo de tu futuro esposo. Bueno, cosas que a medida que va avanzando el libro te van doliendo, ¿no? Dices, cállate, no digas eso, te estás condenando, ¿no? Porque bueno, la inocencia de la chica y el barbarismo, la presencia de esta niña comenzó a ser vista como la representación de lo maligno en la aldea. Y bueno, ya sabrán cómo evoluciona esto, ¿no? Mayo, las primeras 15 vidas de Harry August, de la autora británica Claire North, una excelente novela de ficción científica, pues que de ciencia ficción. Aquí nos van a presentar a un personaje con la capacidad de nacer eternamente. O sea, naces siendo tú, mueres y vuelves a nacer en el mismo año, con la misma familia, en las mismas circunstancias, y vuelves a tener la misma vida una y otra vez, y así un ciclo interminable. Con este contexto ya sabemos que tiene algo esta obra de novela histórica. A mí me pareció muy interesante, trae reflexiones muy buenas, hay un abordaje filosófico como digerible, ¿no? Me gustó muchísimo y de veras que la recomiendo. No quisiera revelar más cosas porque con eso es suficiente para entrar y disfrutar el libro. Es un poco extenso, sí. Tenemos vídeo de reunión en el canal, aunque recuerden que estos vídeos están plagados de spoilers. Las ballenas de 52 hercios de la japonesa Sonoko Machida, un libro que nos habla sobre las dificultades, o mejor, las huellas que deja crecer en una familia disfuncional y más específicamente con madre maltratadora. Es un libro triste porque los personajes son niños, que en principio vemos la historia de infancia de la protagonista, que ya es adulta, y va a ayudar a otro chico, un niño, que está sufriendo algo semejante, ¿no? Una situación de abuso. Entonces es esto, el libro es triste pero a la vez es esperanzador
es coherente la forma en que se resuelven cada uno de los asuntos y es un libro icónico en Japón porque pocos libros actuales que modernos, contemporáneos, tratan problemáticas familiares, bueno, cosas que más bien se deben ocultar, ¿no? Que se deben guardar bajo la alfombra y no se debe hablar de esto. Pues está comenzando a salir estos cuestionamientos en obras así, lo cual es bueno, ¿no? Porque pues tenemos la concepción distorsionada de que este tipo de circunstancias son atribuibles solamente a naciones con bajos índices de desarrollo, ¿no? Y no es el caso. No es el caso porque condiciones de precariedad, bueno, tantas cosas que pueden torcer el destino, el rumbo de una familia, no está ligado a una ubicación geográfica, a una cultura, sino a la misma condición humana, ¿no? Y debe ser tratado. Amarilla de R.F. Kuang. Si les gustan las novelas de chisme, que de intriga, las series sobre amistades venenosas, van a disfrutar este libro. ¿Cómo me la pasé? Me la pasé súper bien porque, bueno, fue mi libro desestresante. Aquí nos muestran a dos amigas que se conocen durante su época universitaria. Pese a que no son muy cercanas, van a estar apareciendo constantemente en la vida la una de la otra hasta que ya llegan a una edad adulta y descubren que ambas han recorrido prácticamente el mismo camino. Ambas se inclinaron por la escritura como una carrera profesional y se dedican a esto, han logrado publicar, pero una es considerablemente superior a la otra. Ha tenido mucho éxito en sus publicaciones, incluso ha logrado tener una adaptación de uno de sus libros, bueno, que está viento en popa, mientras que nuestra protagonista no, se siente fracasada. Ha probado como las minucias de ser escritora y publicar así, como con sufrimiento, como con dolor. Le ha costado mucho, ha pasado vergüenzas y no ha podido cultivar, no ha podido cosechar algo significativo y siente una envidia brutal por la otra. Pero la otra no se queda atrás, porque siente una necesidad descontrolada de restregarle todo su éxito en la cara a nuestra protagonista, que nada bueno puede salir de aquí. Un hambre insaciable de Chelsea Summers no es terriblemente malo, entretiene, pero se queda corto. Intenta hacer crítica social supuestamente feminista, pero incluso hasta en el perfil psicópata de la protagonista no tiene mucho que ofrecer. El problema con esto de la psicopatía es que por lo general se cree que todo psicópata es delincuente, y aunque es cierto que los asesinos seriales, las personas que practican canibalismo, ¿no?, como es el caso del personaje principal de este libro, los culpables de delitos sexuales, bueno, tantas cosas, ¿no?, son psicópatas, podrían ser psicópatas, se perfilan para ser psicópatas y tener incluso más cosas, ¿no?, que un perfil antisocial. Bueno, ahí que sí tambaleo un poco porque no es mi área, pero más o menos por lo que conozco a priori, que sí lo son. Sin embargo, no todos los psicópatas cometen crímenes, no todos los psicópatas tienen conductas extremadamente violentas u ofensivas. Y cuando me pintan un perfil de una mujer psicópata que, bueno, mata a su presa, la corta y la consume, que me esperaba otra cosa y no apenas una carnicería. Me refiero a la construcción del perfil del personaje como tal, porque si le quitamos estas partes de corta, adoba y asa y come, pues que el libro se queda corto. Que este libro es muy rosa, ¿no? Es como si Samantha Jones de Sex and the City se comiera a sus amantes. Hasta escuchaba yo la musiquita mientras ella hacía sus bistecs, ¿no? Si le quitas esto, es sexo en la ciudad. ¿Me estás diciendo que una mujer
que no quiere compromisos, que es egoísta y es ninfómana, es una psicópata. Sí, se me quedó muy corto esto. Es una especie de estereotipo e intenta ser feminista, pero fracasa miserablemente. Es el empoderamiento femenino que se tenía en los años 80, ¿no? Súper misógino, súper crítico con las de su género, que todo lo que ella no haga le parece patético. Solo ten mucho sexo y juzga cruelmente a las otras de tu género y tendrás mucho éxito. Ella, bueno, que mandaba a recoger no fue lo que me prometieron. Y finalizando mayo, entré en la lectura conjunta de algunos relatos de Lovecraft, entre estos La sombra de Innsmouth y El horror de Dunwich. Bueno, este autor tiene la capacidad de quitarte la ilusión de seguridad, ¿no? De temerle a cosas que ni siquiera puedes ver. Son muy buenos e indicados para comenzar con el terror cósmico de Lovecraft. Y llegamos a junio con El cielo de la selva de Elaine Vilar Madruga, autora cubana. Esta fue nuestra lectura conjunta del grupo Teenagers del Club du Literato. Cuando le preguntas a internet sobre el género de esta obra, te dice que es una especie de distopía mezclado con ciencia ficción y realismo mágico oscuro. De hecho, la misma autora lo ha catalogado como un libro de terror gótico tropical, la mezcla de la tradición gótica con elementos propios de la selva, leyendas, mitos, deidades que se le atribuyen legendariamente a la selva, al monte. El elemento distópico al que se refiere el libro es que la pequeña ciudad que colinda con la selva se encuentra bajo el dominio de una dictadura, a la vez que los cárteles de droga se disputan la zona y hay grupos, organizaciones delictivas que se dedican a la trata de mujeres, ¿no? Que a la prostitución forzada prácticamente. También hay una pobreza arrasadora, hay un corte de suministros, hay hambruna. Bueno, hay una situación que lleva a todo el mundo a tomar medidas desesperadas. Por tanto, los personajes de este libro no tienen otra alternativa, no tienen cómo escapar internándose en la selva tan temida, ¿no? Cuando llegan a un punto muy profundo de la selva, después de una caminata de días, se encuentran con una finca desierta. Sin ningún otro lugar a donde ir ni nadie a quien recurrir, deciden quedarse allí y poco a poco la selva les va dando lo que necesitan para sobrevivir. Pues ¿han escuchado esa expresión alguna vez? Y se lo tragó la selva, refiriéndose a personas, objetos, animales. Pues todo lo que la selva se traga lo deja allí, en esta finca, sean animales para el consumo, sea hombres para la procreación, porque el punto álgido de la novela es que la selva, como un dios que todo lo provee, también pide un sacrificio a cambio, que es justamente los hijos, ¿no? Los niños de las mujeres que se alojan allí, condenadas a parir eternamente. Y esta es la primera crítica social directa que nos trae la autora, una crítica que anuncia incluso en la dedicatoria del libro, porque dice más o menos así, parafraseando: a mis bisabuelas que parieron demasiado y a mis tías que decidieron no parir. El caso de antes, ¿no? Familias de 16 hijos, hijos todos de una misma madre, que 16 años embarazadas y cuidando de los niños que iban creciendo. Es una desesperación esto. No había forma de no negligenciar a los niños en circunstancias tan precarias. Son cosas que evoca este libro y me pareció una propuesta muy buena. El ruletista de Mircea Cartarescu, relato de 62 páginas. No sobra decir que me encantó este autor. Leyendo Solenoide, quisimos aventurarnos con otras obras de Mircea Cartarescu. Cada una de las personas que participó en Solenoide, desde sus clubes de lectura, han generado iniciativas lectoras muy interesantes. Yo me sumé a la iniciativa de Avenida
me perdonas, Roberto, voy a dejar aquí el logo de tu club de lectura especializado en literatura rusa, pero que a veces saca autores de esas vecindades, ¿no? Lo dejaré por aquí para quien tenga interés. También el Instagram de este club, que es muy interesante y bueno, como que tiene un norte muy definido, ¿no? Me gustó esta idea de leer Nostalgia, que es una antología de relatos. El primero de ellos es El ruletista. Yo me aventuré solamente a este relato porque no me alcanzó el tiempo para continuar con Nostalgia, pero pues lo dejo ahí, ¿no? La información para que le echen un vistazo si les llama la atención. Trata esto sobre un hombre que no ha tenido suerte en la vida. De hecho, ha tenido una vida muy triste, muy difícil, complicada, llena de penas. Y un día, pues medio que cansado, ¿no?, de vivir, decide meterse a este juego de apuestas de la ruleta rusa, ¿no? Nada más y nada menos como jugador, pensando que va a acabar fácilmente con su vida, pero no pierde. Y a medida que se va complicando el juego, va metiéndole más complejidad, van disminuyendo las posibilidades de sobrevivir. Este hombre no pierde y así su desesperanza crece. Es como una especie de espíritu de autodestrucción. Se siente insatisfecho ante la vida, pero a la vez, momentos antes de cada detonación, se siente desfallecer ante la muerte. Más o menos es el perfil, el sufrimiento del protagonista. La solterona de Edith Wharton va de una joven miembro de una familia acaudalada, poderosa en la Nueva York de finales del siglo XIX, pero ella pertenece a una rama que se ha empobrecido, ¿no?, que ha caído de la gracia y además de esto es huérfana, me parece. Entonces está desamparada. Sin embargo, conserva la obligación de sostener el prestigio que representa ser miembro de esta familia. Entonces es confuso para ella, ¿no? Una especie de doble vida. Y luego, bueno, debido a una serie de circunstancias, la sumatoria de mucha cosa, queda embarazada, sola, ¿no? Alguien se aprovecha de sus sentimientos y luego se marcha. Y tendrá que enfrentar ella una vida muy triste y melancólica, donde no podrá admitir su maternidad. Que sí, con esto ya dije todo el argumento del libro, pero no voy a decir de quién se trata. Para mí la historia va de la imposibilidad de amar abiertamente a esta hija, ¿no?, por temor a que la verdad le trunque la vida. Antes esta cuestión de la maternidad en soltería era un escándalo, más en clases sociales altas. Temía ella que todas estas tachas alcanzaran a su hija, ¿no?, le desgraciaran la vida, y por ello decide tomar ese camino. La historia es un poco luminosa porque está narrada por otro personaje que es un alma inmaculada y va a aliviar un poco el dolor, pues, de todo mundo respecto a esta situación. Y es eso, tiene un estilo delicado, es agradable y se lee rápido. El jardín de los cerezos de Anton Chejov es una obra de teatro que trata sobre la decadencia de una familia aristócrata rusa en plena revolución industrial, que la primera, la segunda, no me queda claro, tengo que consultar, pero bueno, el caso es que es una época en donde la burguesía va en ascenso, la clase industrial se aprovecha de esta coyuntura y se enriquece. Personas que en la infancia eran pobres, si logran entrar en esta onda y hallar una actividad económica próspera en donde puedan convertirse en dueños de sus propias fábricas y así progresar, ¿no?, pues se enriquecen, mientras que las familias de abolengo de antaño empobrecen porque ya no es suficiente esperar a que la tierra produzca, ¿no? Es necesario hacer otros movimientos económicos y financieros en esta nueva época. Uno de los personajes es justamente así, el chico, el hijo de uno de los trabajadores de la hacienda, de la finca de esta familia. Creció viendo
el poder de esa familia ante la miseria de la suya, ¿no? De su núcleo propio. Pero luego un golpe de suerte, unos buenos negocios aquí y allá, y alcanza la riqueza, mientras que esta familia va en decadencia debido a que, bueno, pierden al patriarca, la madre no administra muy bien lo que le queda y así se va yendo agua abajo cada una de las propiedades, ¿no? De las cosas que podían sustentar esta situación, pues que se pierden, y lo último que se va es la casa. Ese personaje, este niño pobre que luego es un magnate industrial, quiere ayudarles a que no pierdan la casa, pero la consigna es que deben sacrificar el jardín de los cerezos, un jardín de árboles de sakura que por varias generaciones ha representado el poderío, el nivel de esta familia, ¿no? Lo sublime que representaba pertenecer a esta familia y poseer el jardín de los cerezos, pues que los sobrevivientes se van a negar rotundamente a perder esa imagen, ¿no? Ese símbolo familiar, incluso aceptando la pobreza y el exilio. El sentimiento que me acompañó durante toda la obra fue desespero, porque este personaje prácticamente que grita su solución en varios momentos, pero nadie le presta atención. Esta matriarca tan ensimismada, todo el mundo tan en otro planeta, probando las mieles de su propia conmiseración, pues que te desespera un poco, ¿no? Queriendo hacer una parodia de estas actitudes, me pareció. Necesito consultar más al respecto. Es un imperdible en la lista de clásicos por leer. Se me acaba la luz, necesito correr. La canción de Salomón de Toni Morrison, mi primer acercamiento con la autora, comienza evocando un mito, una leyenda africana sobre un hombre esclavizado que un día, cansado del yugo, simplemente emprende el vuelo y regresa a su tierra. Hay un reproche claro aquí, y es lo fácil que ha sido para los afroamericanos olvidar sus raíces. Y no me refiero a esta idea de mantener un orgullo hacia la esclavitud o hacia la raza concebida como una nación diferente a la nación norteamericana, sino a la facilidad con que se discrimina esa identidad, ¿no? Esa identidad ancestral, por lo cual han surgido fenómenos como el blanqueamiento, no solo de la piel, sino de la situación. Se tenía la idea de que ganar prosperidad económica te blanqueaba, ¿no? Porque pues todos los afrodescendientes están relacionados a la pobreza, a lo vulgar, a la delincuencia, y si tenías éxito económico significaba que eras digno de pertenecer a Norteamérica, que eras digno de ser tratado como un estadounidense y no estabas más sucio, manchado por esa herencia genética de la raza. Flores para Algernon, este libro te rompe el corazón. Trata la historia de un chico que nace con limitaciones cognitivas y su mamá, cansada de cuidarle, extenuada, ya cuando él llega a la adolescencia, lo destierra de la casa y lo recluye en una institución. Para personas con esta condición o con condiciones semejantes, no se especifica cuál. No se trata de un sanatorio mental. Bueno, ya me entenderán, es que no sé usar la jerga indicada para hablar del asunto. Cuando nuestro protagonista llega allí, su tío paterno se compadece de él y va y reclama su custodia, lo lleva a su casa, intenta enseñarle un oficio, el chico no comprende y bueno, lo deja vivir tranquilo hasta que él se identifica con una panadería, pastelería, que es de uno de los amigos de este tío, y ese buen amigo acepta emplear al chico como pues el chico de los recados, ¿no? En virtud de esta amistad, y bueno, todo va muy bien hasta que el tío fallece. Para él su vida es perfecta y muy feliz. Algunos funcionarios de la pastelería así que le harán bromas pesadas, se reirán de él, lo verán con malos ojos, pero él en medio de su inocencia no logra notar estas cosas. Todo marcha así, bajo ese rango de normalidad, hasta que un día él es postulado para un nuevo experimento que vista
a convertirlo en una persona superdotada gracias al descubrimiento de un fármaco, y de hecho lo logra, ¿no? ¿Cómo le cambia la vida a una persona que ha pasado ya 30 y algo de años así y se convierte en superdotada? ¿Cómo va a ser esta noticia, el impacto de esto para su círculo, para sus conocidos, ¿no? Pues es eso. ¿Recuerdan ese capítulo de Los Simpson en donde le pasa exactamente lo mismo a Homero? Pues está inspirado en este libro, pero este libro pues es que es realista, ¿no? Y sí te rompe el corazón. Muy recomendado. Y libro número 20, Los viajes de Gulliver, del irlandés Jonathan Swift. Iba a comentar este libro en el vídeo de Balance Lector de 2025, pero se me vino encima la fecha del nacimiento de mi hijo y bueno, cuando no se puede, no se puede, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Sí me quedé con la tristeza de no hacer ese contenido, pero ahí vamos. Me encantó este libro, fue uno de mis favoritos de la primera mitad de 2025. Se trata de una sátira y no me malinterpreten, no es algo negativo, ¿no? Es una especie de parodia sobre la situación política de muchos países o de costumbres sociales de muchos países de la Europa de la época. Que la sátira es eso, ¿no? Es usar el humor, la parodia, para hacer crítica social y crítica moral. Exaltar los hechos contradictorios en el seno de potencias que se supone están allí para garantizar el cumplimiento de derechos, ¿no? Para agendar responsabilidades para el desarrollo y tal. Pues cuando surge esto que no es muy claro realmente el objetivo, si era proteger o era denigrar, aparece una obra así. En Los viajes de Gulliver tendremos a un marinero que por diferentes tragedias se verá arrastrado por la marea a países inexplorados. En el primer país al que llega descubre una raza nueva de humanos súper diminutos. Él es un gigante y tiene una fuerza colosal y decide ayudar, cooperar con los reyes del país y bueno, que se le arma un quilombo. Luego retorna a Inglaterra y en otro viaje que también le pasa algo terrible y llega a otras tierras y así, ¿no? Así va pasando. Me parece que son 4 razas diferentes las que descubre y una tierra o un país en los aires de filósofos y súper sabios que tienen tantas teorías que pueden cambiar el mundo pero no saben qué hacer con sus conocimientos. Yo no quiero hablar mucho de este libro ahora porque planeo hacer una reseña en el futuro. Lo único que agoto en este momento es que es un libro muy bueno. Se pasa muy bien y es una especie de mezcla entre Robinson Crusoe y un cuento de hadas supremamente irónico y cómico. Recomendado. Bueno, literatus, espero que les haya gustado este contenido. No sé si lo notaron, pero intenté no mover tanto las manos porque sí he tenido problemas de enfoque con el lente, porque bueno, que yo hablo con las manos, estoy prácticamente atada para evitar esta incomodidad de que se pierda el foco en la imagen, ¿no? Si ya leyeron alguno de estos libros y quieren dejar su opinión en los comentarios, son siempre muy bienvenidas sus opiniones, incluso si comparten o no mis posturas respecto a los libros. Esto es una charla amena, es un debate entre colegas lectores. Sus recomendaciones también son muy bienvenidas. Estoy constantemente incursionando y lo que ustedes me aportan es muy valioso para mí. Los invito a que me sigan en Instagram, que en 2025 no moví mucho la cuenta, pero en 2026 planeo interactuar un poco más con ustedes, los seguidores, quienes están constantemente visualizando para hacer preguntas y generar nuevo contenido. Espero que estén cerrando este año de la mejor manera. Tengan un excelente fin de semana. Chao, chao y hasta la próxima vez.